Bienvenidos, estamos en el punto 1.3 que tratará sobre la situación política de las mujeres de 1920 a 1960. Hay que entender mucho el contexto en el cual las mujeres se desenvuelven para entender mucho de lo que ahorita estamos viviendo. Si nosotros nos damos cuenta o hacemos un ejercicio, recordamos tal vez a nuestras abuelas, tal vez a nuestras mamás, sobre cómo vivían, cuáles eran las condiciones en las que se desempeñaban, nos vamos a dar una idea de lo mucho que hemos transitado y también lo mucho que todavía tenemos que transitar para llegar a esta igualdad sustantiva, ¿no? Para empezar, les voy a hablar del contexto internacional, en donde nos encontramos de 1920 a 1960, ¿sí? Estamos saliendo de la Primera Guerra Mundial, que tuvo consecuencias importantes, pero lo más importante, digamos, fue el preámbulo para la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué fue lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial? Pues que los hombres se fueron a los campos de batalla, fueron a los distintos frentes en los cuales se desarrolló esta guerra, el frente europeo, el asiático, el africano. ¿Y eso qué necesitó o qué tuvo como consecuencia? Una de las primeras consecuencias fue que se necesitaba mano de obra. Entonces, si los jóvenes estaban atendiendo esta guerra, estaban en los frentes de batalla, pues se recurrió a personas mayores, pero principalmente a mujeres que se incorporaron al mercado laboral y durante estos años desempeñaron funciones que se consideraban solo para hombres. Se volvieron soldadoras, se volvieron mecánicos, hicieron todo tipo de trabajo que se pensaba no eran aptos para ella. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues las mujeres se incorporaron al mercado laboral. Y una vez que concluye la Segunda Guerra Mundial, pues a muchas de estas mujeres ya les gustó estar en el mercado laboral y eso está bien, ¿no? Si una mujer quiere desempeñarse en el mercado laboral, que tenga la oportunidad para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo primero que encontramos en estos años? Es que una vez que concluye la Segunda Guerra Mundial, pues los hombres esperan encontrar su espacio de trabajo abierto y que las mujeres regresen al espacio doméstico. Y muchas mujeres ya no quisieron regresar o regresaron y empezaron a encontrar cierto malestar, a lo que se después denominarán, o lo que Betty Friedan denominará el problema que no tiene nombre. Es decir, esta molestia que genera o esta insatisfacción que genera solo estar dedicada a las labores del hogar o dedicada a satisfacer a un tercero, que en este caso sería un hombre, o a toda una familia. Digamos que el incorporarse, el que las mujeres se incorporaran al espacio público, les abrió una oportunidad, les abrió toda una posibilidad o un abanico de posibilidades sobre lo que podían hacer y en donde se podían desempeñar. Entonces, una vez regresando al espacio doméstico, pues ya no era la misma satisfacción. Ojo, no tiene nada de malo estar encargadas del espacio doméstico o estar trabajando como amas de casa. Eso no tiene nada de malo. Lo que sí es el cuestionamiento es que no tengamos la libertad para decidir qué es lo que queremos hacer, ¿no? En los años 50, ahí están estas proclamas, o sea, consideremos que la Segunda Guerra Mundial acaba en 1945 y que esta reincorporación de los hombres al mercado laboral supuso que las mujeres a su vez se tenían que meter al espacio doméstico o incorporar al espacio doméstico. En esos años, Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo y se los recomiendo mucho, es un gran texto que habría que seguir leyendo constantemente. Y ahí una de las frases contundentes que tiene esta filósofa es una mujer o no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Esto a qué se refiere o a qué hace referencia? A que nosotras, una vez que nacemos con un sexo biológico, nos construyen culturalmente, socialmente, y eso es a lo que ella se refiere, que
nosotras nacemos mujeres, pero todos estos elementos culturales y sociales asociados a la idea de mujer se van construyendo y se van generando a lo largo de los años. Cuando nace una niña, le regalan ropa de color rosa o le regalan juguetes que aluden a la casa, a la cocina. Cuando un niño nace, se le regala ropa, por ejemplo, azul, o se le regalan juguetes que van más asociados con la guerra o con el combate. Y eso va construyendo la idea de qué debe de ser una mujer y qué debe de ser un hombre. Por eso es tan importante que habría que leer a Simone de Beauvoir. Y entonces, en esos años, ella nos está diciendo, pues es que nosotras no nacemos con esta feminidad, no nacemos con esta idea de cómo debe de ser mujer, sino que se va construyendo socialmente. En esos años se da una gran revolución a nivel internacional, es una revolución sexual. En los años 60 se crean las primeras pastillas anticonceptivas y esto tiene como finalidad, además, que las mujeres puedan controlar su cuerpo, que puedan decidir en qué momento tener o no tener hijos. Eso fue revolucionario porque fue la primera vez en el mundo, en la historia, que las mujeres podían controlar la natalidad, podían controlar si querían o no querían tener hijos. Y eso se tradujo en que podían salir a la calle, podían estar en el espacio público sin tener que estar forzosamente en el trabajo de cuidados, el trabajo de los niños, o en el trabajo de la maternidad, por ejemplo. Entonces los años 60 supusieron un momento de revolución y de liberación sexual y de que las mujeres no estaban constreñidas a un espacio o que estaban constreñidas únicamente al espacio doméstico. Entonces significó una liberación. Fue una liberación en todo sentido, fue un momento donde las mujeres dejaron de usar vestimentas largas, empezaron a usar la minifalda. Eso fue completamente revolucionario, mostraron las piernas. ¿Y eso qué significa? Pues que son libres, ¿no? Pueden decidir qué proyecto de vida, o sea, si tienes tú la posibilidad de decidir en qué momento quieres o no quieres tener hijos, pues puedes decidir también tu proyecto de vida. Si tú quieres aplazar la maternidad unos tantos años, pues no vas a tener preocupación siempre y cuando tomes tú la pastilla anticonceptiva, ¿no? Entonces, esos años 60 fueron de una liberación sexual, fueron de una liberación femenina, de ir ocupando espacios, de ir mostrando, ya lo habían mostrado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ocuparon los espacios laborales, pero de ir colonizando e ir acaparando estos espacios para mostrar que eso que se consiguió de forma fortuita durante la Segunda Guerra Mundial, ahora ya era un lugar al que podían acceder. En el caso nacional, por ejemplo, si nosotros rememoramos o hacemos un ejercicio de memoria de qué era lo que ocurría en los años 20, pues era la consolidación y la cristalización del movimiento revolucionario en el caso nacional. Pero estas ideas sobre el hombre y la mujer se veían constantemente, se ven constantemente en los retratos, se ven constantemente en el cine de oro, se ve constantemente en las novelas de la época. ¿Qué es lo que nos muestran? Pues cómo debe ser un hombre, cómo debe de ser una mujer, cómo se deben de vestir en ese momento. Es la cristalización del movimiento revolucionario, y en ese movimiento revolucionario pues el papel de la mujer estaba sumido en el ámbito doméstico o en el ámbito de las compras, en el ámbito del mercado, de ir a hacer las compras, ir y comprar los víveres para cocinar, ¿no? Pero siempre en esta idea de las mujeres compran con el dinero del marido, del esposo, del padre, siempre de la figura paterna, ¿no? Esa era la idea que prevalecía al momento de culminar la revolución. Y no olvidemos, la revolución culmina
y hay un proceso de institucionalización de la revolución. Se funda el Partido Nacional Revolucionario en 1929 por Plutarco Elías Calles, y a partir de eso empieza un proceso de institucionalización, de crear instituciones para consolidar al Estado mexicano. Pero allí habría que preguntarnos cuál fue el papel de la mujer de acuerdo con esta institucionalización de la revolución. Les había comentado que el movimiento sufragista y las feministas estaban impulsando y estaban acompañando al movimiento de la revolución, estaban ahí con los clubes antirreeleccionistas, estaban ahí con el primer congreso feminista, y sin embargo el tema de la mujer no se trataba. Cuando le llevan estos temas a Plutarco Elías Calles y después a sus sucesores, a Lázaro Cárdenas, el tema de la mujer no era tratado y no querían avanzar con el reconocimiento de los derechos del voto a la mujer para votar y ser votadas, porque temían una cosa en particular. ¿Y cuál era la cosa que les preocupaba a todos estos dirigentes? Era darle el voto a la mujer, no por en sí por dárselo, sino porque les daba miedo quién podía influenciar a esa mujer. Les daba miedo que grupos conservadores, grupos adscritos o que estaban más vinculados con la Iglesia Católica, les fueran a decir a las mujeres: ¿sabes qué? Deberías de votar por tal y cual candidato porque tiene más valores o porque es más cercano con nuestra ideología. Y entonces les daba mucho miedo que nosotras fuéramos a ser influenciadas por estos sectores conservadores. No hay que olvidar que el contexto nacional era un contexto de mucha crispación, de mucha polarización a partir de una guerra cristera, que no es otra cosa más que una guerra de carácter religioso en nuestro país. Entonces, el que sectores conservadores o sectores religiosos se acercaran a las mujeres, pues para la visión de los dirigentes de la época no era poca cosa. Entonces, por eso es que frenaron durante muchos años que las mujeres pudieran votar, pero se dan cuenta cómo era un doble rasero. O sea, les preocupaba que sectores conservadores se acercaran a las mujeres, pero no se preocupaban que sectores conservadores se acercaran a los hombres. O sea, siempre nosotras nos consideran como menores de edad o nos consideran con menor capacidad de discernimiento, de raciocinio. Eso, pues, es una cuestión que tenemos que cambiar y que afortunadamente hemos cambiado. Después de muchos años, de muchas luchas y de estar presionando a varios dirigentes, se da este reconocimiento al derecho al voto en 1947, pero en el ámbito municipal. En el ámbito municipal reconocen el derecho a votar y ser votadas para las mujeres a partir de una iniciativa que lleva el presidente Miguel Alemán Valdés. Pero, o sea, está muy bien, qué bueno que se dé ese reconocimiento. Sin embargo, si nosotros leemos la exposición de motivos, Miguel Alemán lo que dice es que se le va a otorgar este reconocimiento en el ámbito local porque así como la mujer cuida del hogar, así la mujer va a cuidar de su localidad. O sea, hay una exposición de motivos cargada de prejuicios y cargada de estereotipos de género que pues sí dejan mucho a desear. Se agradece que se dé el reconocimiento, pero uno cuando lee la exposición de motivos, pues sí es como quisiéramos que no fuera por esas razones por las que se nos reconoce el derecho a votar en el ámbito municipal, simplemente porque somos ciudadanas o porque somos seres humanos. Pero bueno, en 1947 ya tenemos este derecho al voto en el ámbito local. Y en 1953, con Adolfo Ruiz Cortines, ya se reconoce el derecho al voto a nivel federal. Ya las mujeres pueden votar y ser votadas en 1953. Esto llega muy tarde y les había dicho que en Nueva Zelanda le reconocen el derecho a votar y ser votadas en 1893. Nosotros llegamos casi 60 años después. En Latinoamérica somos de los últimos países que reconocimos este derecho al voto. Y además se da después de la firma de la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres en la ONU. O sea,
Nosotros hacemos esto tarde y más pareciera que es por una presión internacional que por vocación nacional. Pero bueno, en 1953 ya tenemos este reconocimiento del derecho al voto.